uno se hace la idea de que aquí entre un tipo de arteria y otro tipo de arteria las células musculares disminuyeron de 20 a 5 y es así. Y queda ese concepto. Entonces, ese concepto se arregla y se compensa con este mono. Por eso es que este mono, aun cuando es viejito, está bien. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si analizamos la túnica muscular, esa es la túnica muscular, vemos arterias, arteriolas, y acá tenemos vénulas y venas. Y vemos el tejido muscular, nos damos cuenta que el tejido muscular transita y tiene todo un recorrido que es gradual, ¿ya? Nosotros, por razones pedagógicas, para poder describir esto en histología, vamos a describir que un vaso sanguíneo determinado tiene tantas capas de músculo liso y otro vaso sanguíneo tiene menos capas de músculo liso. Pero lo que tiene que quedar claro es que este es un cambio gradual y cuando ustedes observan o ustedes describen, están describiendo al elemento más representativo de esa clasificación. Cuando yo en histología les pido que ustedes me describan una arteriola, lo que ustedes tienen que hacer es describir los elementos histológicos que tiene el representante más clásico o el elemento histológico más representativo de esa etapa. Tenemos que entender que van a haber arteriolas más grandes, van a haber arteriolas más pequeñas que van a estar transitando hacia arterias musculares o van a estar transitando hasta metaarteriolas. Pero siempre que se hace la descripción, se trata de describir el elemento más representativo. Y cuando realizamos la observación en histología, lo mismo. Uno trata de diagnosticar y trata de mostrar al profesor siempre el elemento más representativo, el elemento que mejor represente lo que se describió, ¿ya? Y en ese sentido, este mono es muy bueno. Ese es los elementos elásticos, y ustedes se fijan, los elementos elásticos van sufriendo una drástica disminución y los elementos elásticos después de las arteriolas desaparecen. Y las venas no tienen elementos elásticos y los elementos elásticos vuelven a aparecer ya a nivel de las grandes venas. El músculo liso, si ustedes se fijan, el músculo liso está presente en las venas, es muy abundante en las venas de tamaño medio o venas musculares, que se correlaciona con la abundancia que también existe en las arterias de tamaño medio o arterias musculares, pero cuando lo comparamos, el músculo liso en venas versus músculo liso en arterias, nos damos cuenta que es mucho más abundante en las arterias que en las venas. Pero vean, también sufre cambios dependiendo del vaso sanguíneo que nosotros estemos revisando. La próxima. Bien, lo que vamos a ver ahora es una descripción más o menos detallada de cada uno de los elementos que nosotros debiéramos encontrar, elementos histológicos que debiéramos encontrar en la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia de un vaso sanguíneo de tipo clásico. Esta descripción está hecha, estos monos son del Gardner, ¿ya? Esos monos no salen en el Jenner, son del Gardner, y esta descripción está hecha en base a un prototipo de tipo arterial, ¿ya? Todo esto está hecho en base a un prototipo de tipo arterial. Entonces, en la túnica íntima de un vaso sanguíneo vamos a encontrar una lámina epitelial que consiste en un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple es bastante plano y de hecho a nivel de los capilares se hace mucho más plano, ¿ya? Estas células son muy particulares y de hecho reciben un nombre propio, y todo el epitelio plano simple que recubre internamente a todos los vasos sanguíneos, incluidas las cavidades internas del corazón, el mismo epitelio se continúa, ese epitelio recibe el nombre de endotelio. ¿Por qué recibe el nombre de endotelio? Primero porque tiene una serie de características que lo hacen distinto de otros epitelios, y además porque es un epitelio que participa activamente en la homeostasis de la sangre y además en la fisiología del vaso sanguíneo. Ese epitelio, por ejemplo, es capaz de controlar la proliferación de las células del vaso sanguíneo. Y a veces ese control de proliferación se altera y nosotros podemos tener patologías cardiovasculares como la aterosclerosis, ¿ya? Ese endotelio también controla la contracción del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, por esa razón de que este epitelio recibe un nombre propio, y por esa razón es que vamos a detenernos un poquito en ver algunas características histológicas de este epitelio, ¿ya? Entonces, entre las cosas más notorias es que estas células endoteliales
son capaces de secretar colágeno. Nosotros habíamos visto en las clases de tejido conjuntivo que el colágeno era poco menos que propiedad exclusiva de los fibroblastos, y no es así. En los vasos sanguíneos el endotelio secreta colágeno, y también las células musculares lisas de la pared de los vasos sanguíneos son capaces de secretar colágeno, son capaces de secretar componentes del tejido conjuntivo de matriz extracelular. Y otro detalle interesante, que lo vamos a ver después con mayor profundidad, es que, por ejemplo, estas células son capaces de sintetizar endotelina, que regula la contracción del músculo liso, óxido nítrico, que también tiene que ver con regulación del músculo liso, factor de von Willebrand, que es un factor que está asociado con procesos de coagulación. Entonces, si ustedes se fijan, no es un epitelio común y corriente. El tejido conjuntivo que está por debajo de ese epitelio es un tejido conjuntivo de tipo laxo, que contiene, en el caso, fíjese aquí, está descrito, yo les dije, esta es una descripción para vasos de tipo arterial, ¿ya? Entonces, en el caso de los vasos de tipo arterial contiene células musculares lisas, y aquí hay un detalle interesantísimo, que están orientadas en sentido longitudinal. Tanto en la túnica íntima como en la túnica adventicia, los elementos conjuntivos están orientados en sentido longitudinal, o es decir, paralelo al eje mayor del vaso sanguíneo, ¿ya? En cambio, los elementos de la túnica media están ordenados de una forma helicoidal o circular. En el caso de los vasos de tipo arterial, separando a la túnica íntima de la túnica media, nosotros vamos a encontrar una lámina elástica, que es lo que está destacado acá con el número 4. Si ustedes se fijan, acá hay una línea amarilla muy gruesa, y esa corresponde a la lámina elástica, y esa se denomina limitante elástica interna, y está presente en los vasos de tipo arterial, sobre todo en los vasos de gran calibre. Las arteriolas pequeñas carecen de esta limitante elástica interna, entonces llega hasta las arteriolas, pero las arteriolas grandes la tienen, las arteriolas medianas tienden a perderla, y en las arteriolas pequeñas ya no existe, porque el vaso siguiente, que es la metaarteriola, no presenta esta limitante elástica interna, ¿ya? Entonces, a nivel de las arteriolas se pierde, es el último vaso de tipo arterial en el cual se describe esta limitante elástica.